A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Hoy, con otra clase sobre la difusión del Islam, estábamos hablando sobre los errores en la difusión del Islam. Hemos llegado al error número 22 en la difusión del Islam. La secularización del Islam. Esto es uno de los graves errores que está limitando la difusión del Islam en nuestro continente, en América Latina. Es que cuando vas a secularizar el Islam, lo estás limitando, lo estás castrando, lo estás haciendo inútil y alejando a las personas buscadores de la verdad, la estás alejando a esas personas del Islam. Entonces, la secularización del Islam es uno de los procesos, yo lo titulo así, diabólico, para hacer que la gente no se acerque al Islam, no se convierta al Islam. Y eso es uno de los graves problemas y errores de hoy en día. Lo que el Imam Khomeini, que Dios bendiga a él, ese gran hombre de Dios, ese hombre valiente, luchó en contra de esa secularización del Islam. Cuando Imam Khomeini levanta la bandera de la revolución islámica, quiere decir un movimiento para traer la fe, para traer a Dios, para traer las normas de Dios, para traer al Islam a la vida y al mundo, para que vivamos con el Islam, para que gobernamos con el Islam. Bueno, vamos a ver paso a paso qué es secularización, cuáles serían los problemas de la secularización del Islam y cómo sería el final de esto. Vamos a ver paso a paso. Primero vamos a ver qué significado tiene la secularización del Islam y entonces para después analizar cuáles serían los defectos y cuáles son cómo perjudica esta secularización a la difusión del Islam. Vamos a ver. El significado de la secularización del Islam. Mira, hermano, ellos cuando definen a la secularización, dicen esa palabra, hoy en día lo definimos con un concepto político, también social. Quiere decir separar los asuntos de la fe, los asuntos de la religión, de todo lo que es la vida social, la vida política, de todo lo que es la vida colectiva de los seres humanos. Quitar la religión de las enseñanzas de los políticos, de la política, del gobierno, de lo que es militar, de lo que es social, de lo que es alcaldía, de todo lo que es cultural, de todo. Quitar la religión. Y cuando vamos a preguntar qué significado ustedes dan a ese concepto, la fe, la religión, dicen, las creencias dogmáticas, indiscutibles y raciales sobre más allá, sobre el ser supremo y que obliga al ser humano vivir en un formato que no le gusta, en un formato que no tiene explicación racional para ella. Quiere decir, por ejemplo, yo vivo bajo de ciertas dogmas de la fe y una cosmovisión que define al mundo como creado de un ser supremo y entonces dedico mi vida en lugar de atender a mí, a los seres humanos y a nuestras necesidades, vamos a dedicar nuestras vidas a satisfacer esta deidad, este ser supremo, ese Dios malo que nos exige que nos matemos, nos exige que pasemos mal, ese Dios que quiso los dolores para nosotros y nosotros hemos aceptado humilladamente los dolores
y nunca vamos a luchar en contra de los dolores y los sufrimientos y lo vamos a justificar con una visión religiosa. Entonces, todo lo mal a través de esa visión, que ya si nosotros nos enfermamos, nos morimos, no hay problema, deja que suframos, deja que aguantamos todo lo mal. ¿Por qué? ¿Por qué no luchas en contra de todo lo mal? Es que Dios lo ha querido, que dejamos la voluntad. Entonces hace al ser humano esa religión, esa fe, un ser holgazán, un ser débil, un ser perezoso, que justifica todo como voluntad de Dios. Bueno, entonces siempre durante la historia todo lo mal ha llegado de parte de estas creencias religiosas, de estas dogmas de la fe, y lamentablemente la religión y estas dogmas de la fe, o mejor dicho, el juego de la ignorancia, que es decir, jugamos y aprovechamos, abusamos de la gente por su ignorancia y por estas dogmas de la fe, porque no sabían explicar los fenómenos naturales, porque no sabían explicar qué significado tiene el ser humano, de dónde viene. No habían llegado a esas ideas científicas tan elevadas como la evolución del género humano, lo que nunca jamás científicamente fue afirmado. Pero bueno, entonces el ser humano, para justificar sus ignorancias, inventó cosas, y estas cosas absurdas de la antigüedad se llama la religión. Entonces, debido a que nosotros estamos en el modernismo y el posmodernismo, entonces el ser humano necesita salir de la ignorancia, de la oscuridad, hacia la luz de la vida racional, de la vida linda, bella. Y entonces necesitamos el secularismo como un buen necesario. Limitamos estas cosas, ya que no podemos eliminar la religión, ¿sí? Lo que a veces definen el laicismo, de una lucha permanente en contra de lo que sea religioso para eliminarlo y desarraigarlo de la tierra. Entonces dicen, bueno, lo mínimo, si no podemos llegar a laicismo, llegamos a secularismo, que dejamos, mira, esas cosas absurdas que tú tienes, esas cosas de antigüedad que tienen en tu cabeza, guarda esto para ti. Guarda esa cosa, es buena o es mala, guárdalo para ti. Ni quiero de lo bueno de la fe, ni quiero de lo malo. ¿Por qué? Porque tú me dices, ay, la religión sirve para la tranquilidad del ser humano. Yo digo, mira, la ciencia ha llegado a la psicología puede ayudar al ser humano a tener una vida positiva. Entonces, cállate. Y entonces, ¿qué utilidad más tiene la religión? Para el sistema del gobierno. No, religión nunca ha podido ayudar a nosotros a tener un buen sistema de gobierno. Siempre ha justificado los malos. Ahí, bueno, entonces la religión, ¿para qué sirve? ¡Para nada! Entonces, cállate, religioso. Y no queremos escucharte. Todas las guerras, cuando vamos a ver al fondo, tenemos este problema de la religión. Entonces ya, vamos a dejar. Y ese Dios que se quede en el cielo y nosotros vamos a vivir en la tierra. ¡Ay! Así lo quieren hacer lo mismo con el Sagrado Corán, lo mismo con el Islam, lo que han hecho con la cristiandad. Entonces eliminamos todo lo que sea de la religión, de la religiosidad, de todo lo que sea la vida social del ser humano, la vida colectiva del ser humano. Entonces, el concepto laicismo, secularismo, a veces lo definen con el mismo significado, a veces dicen, no, el secularismo no ataca a la religión, sino lo va a limitar. Dice, eso sea dentro del templo, la vida privada. Tú quieres rezar a un ídolo, quieres rezar a un miembro masculino. Esto existe, hermanos. Existe en Oriente, en los sur de China. Hay personas que adoran, en India, adoran a miembro masculino. Hay un ídolo en formato de miembro masculino. Adores a un miembro masculino, a una vaca, ¿sí? En India, o a un ídolo de Buda, o a rezas hacia Kaaba, o hacia un crucifijo, en una sinagoga, te mueves rezando, haga lo que te da gana, pero dentro de tu privacidad. No traiga ese mal de la religión que provoca la guerra, discusión, enemistad entre los seres humanos. Guárdalo para ti.
porque la religión no es un asunto de racionalismo. Entonces, no se puede discutirlo porque son dogmas de la fe, son tonterías que no se puede. Tú en el sueño has visto que San Pablo te dijo esto. Yo en el sueño he visto que San Trump III me dijo esto. Estas son cosas de bobadas, ¿no? Todas son cosas inventadas. Y no se puede discutir la religión. Esto, bien claro. Entonces, dejémonos. Entonces dice, mira, vamos a ver la historia humana desde cuando el ser humano europeo abandonó sus dogmas de la fe que iban en contra de la ciencia, en contra de los científicos, que en contra de todo lo que era la democracia, en contra de todo lo que era el desarrollo humano, cuando el ser humano, a partir antes de la Revolución Francesa y después en la Revolución Francesa, se ve ese choque, ese enfrentamiento, confrontamiento entre lo religioso y entre lo que es el pueblo república, que la gente dice, ya queremos vivir para nosotros y no servir a ese Dios malo, a ese dictador, ya basta. Queremos vivir para nosotros, estar en placeres, gozar la vida. El ser humano volvió a usar el intelecto, rechazó prácticamente, de hecho, todo lo que eran dogmas de la fe. Entonces ya la ciencia, el desarrollo, la economía, la industria, la felicidad, prostitución, de todo, ¿no? Eso es el modernismo que ya lo tenemos y hay que expandirlo para todo el lado del mundo. Pero lamentablemente hay un grupo de los musulmanes que aún siguen con este pensamiento tan retrógrado, tan antiguo, que piensan que la religión puede volver al poder. ¡Qué tontos son! Entonces dice, tal como Europa, eliminando la iglesia del poder, ha llegado al modernismo y la vida racional, entonces nosotros también lo vamos a hacer. Y la historia también lo afirma, que desde cuando la religión se convirtió como una herramienta para dominar a los seres humanos, dan el ejemplo del Concilio de Nicea, cuando el emperador romano, el Constantino, vino a afirmar la iglesia, las enseñanzas de Pablo, y después la iglesia se convirtió como la mano derecha del poder, justificando todo lo malo de ellos. Entonces dicen, mira, eso trajo toda la maldición para el ser humano. ¿Sí? Cuando esta unión maldita del poder y la religión. Hay que separarlo, ya que lo hemos hecho en Europa, hemos llegado al éxito, hay que separarlo en todo lado del mundo. Hay una pregunta. ¿Acaso en relaciones de los seres humanos, la relación de los seres humanos consigo, con su gobierno, entre los gobiernos, ¿existen algunas normas o no? Tú dices, por supuesto, existen normas. Cómo hay que tratar al prójimo, cómo hay que tratar al gobernador, los gobiernos, cómo se tratan. Siempre hay normas. Entonces la pregunta viene, entonces estas normas, si ya quitamos la religión, ¿en qué deben estar basadas? ¿Cuál debería ser el fundamento de estas normas? Porque tú dices, por ejemplo, yo tengo el derecho, creo que tengo el derecho, entonces trata a usted diferente en cuando yo creo que tengo deuda contigo. Y es una creencia. Yo creo que tengo deuda contigo. Creo que tengo un derecho sobre ti. ¿Me debes o te debo? Es una creencia. Es decir, por ejemplo, si yo voy a creer que yo soy un creado de Dios y Dios es todopoderoso, y si no obedezco a Él, recibo la maldición, y si obedezco a Él, recibo la bendición, entonces todo lo que tengo es de Él, entonces me siento como con deuda con Él, con una obligación de obedecer a Él. Es una creencia. Entonces digo, debo obedecer a Dios. Es una norma que va a regular mi relación con Dios. Yo tengo deuda con Él, entonces lo obedezco, porque todo lo bueno es de Él y todo. Entonces, cada relación está basada en algunos fundamentos que, si tú no quieres titularlo como fe, lo vamos a titular como creencia. Por ejemplo,
Yo soy el ser humano, dueño de la tierra, soy el único, no existe un ser supremo, todos son supersticiones. Entonces yo decido por mí mismo. Y entonces, ¿quién manda? ¿Quién tenga el poder? ¿Cuál es el poder? Poder militar, poder económico, poder científico. Entonces, quien tenga más poder, entonces domina mejor la tierra. Entonces voy a buscar el poder. Eso es una creencia, hermano. Entonces vamos a preguntar, ¿bajo qué creencias el ser humano que ha quitado la religión va a actuar? Entonces ellos dicen, está bien claro. Cuando vamos a secularizar la sociedad, el gobierno, todo de lado, entonces ese secularismo tiene sus bases, sus fundamentos. ¿En qué? En primero, el ser humano es el eje del universo y de todo, no Dios. Entonces todo debe convenirse al ser humano, quiere decir lo que a mí me gusta, lo que sirve a mí. Entonces cree en un humanismo total, quiere decir prioridad de todo lo que sea del ser humano. Entonces preguntamos, pero en la religión que ustedes definen, ¿quién es el eje? Ellos dicen, Dios es el eje en esa creencia. Entonces el ser humano aceptará sacrificios, daños hacia sí mismo, hacia su sociedad, para satisfacer estas deidades locos. Ay, bueno, entonces, tiene mucha razón, ¿no? Que nosotros mismos vamos a decidir por nosotros mismos. ¿Para qué dañarnos? Que satisfacer un Dios que está en el cielo y no le importa lo que pase a nosotros. Tiene toda razón. Vamos a ver qué más. Dicen, mira, secularismo busca placeres para el ser humano. Que el ser humano goce de la vida, llegue a la tranquilidad. Entonces, otra vez van a volver a lo que era en Roma antigua, Grecia antigua, de hedonismo, de epicureísmo, o una búsqueda de placer infinito, pero con ciertas limitaciones. Entonces, esto es lo que el ser humano debe hacer, gozar más. ¿Y qué más? Entonces, en explicar cómo serían reglamentos de gozar más y que el ser humano vuelva al ser eje del mundo, dicen, o van a caer en un extremo espiritismo, que la experiencia y la ciencia experimentada solo es la única fuente del conocimiento, o un racionalismo también, que dice el ser humano, el intelecto puede entender muchas cosas, lo que en la filosofía occidental es de moda. Y todo eso basado en un rechazo total a lo que es más allá, la vida en más allá, o no dar importancia. Dice, sí existe, pero no es importante. Sí existe mundo, podemos decir metafísica existe, mundo más allá existe, pero no importa. O incluso el ser humano hace un intento para conquistar más allá. Lo que hoy en día el ser humano está buscando. Quiere conquistar más allá. Vamos a empezar una lucha en contra de los dioses. Es como el ser humano está volviendo a través de esta secularización, volviendo a las leyendas de hadas, leyendas las cuales los dioses vivían en el cielo, el ser humano. Los Hércules aquí luchaban en contra de esos dioses, a veces se casaban. Esto, volviendo, quiere decir, tal vez los europeos hasta hoy en día no han podido despegarse de sus creencias paganas. Y ahí aún viven en este rivalismo entre el ser humano y Dios. Y ven a Dios como un rival. Los que creen en Dios. Los que no creen en Dios dicen el ser humano inventó el concepto de Dios. Igual lo ven como un rival. Es decir, un Dios, un supuesto Dios o un Dios verdadero, pero igual es rival. Estos filósofos europeos, hasta hoy en día muchos, no todos, muchos así piensan. Entonces no hay que basar la vida para felicidad de más allá, no basar la vida en búsqueda de obediencia del Ser Supremo, ni poner las normas para satisfacer a ese Dios. Bueno, ellos presentaron muchos argumentos de la importancia del secularismo de hoy en día, y sin este secularismo vamos a perder el concepto de la vida,
Y siempre van a dar muchos argumentos repetidos, que algunos les he nombrado, pero para concluir esa parte de argumentos de la importancia del secularismo, ellos dicen, el ser humano siempre ha sufrido bajo yoga de estas religiones y esos religiosos. El ser humano siempre ha sido abusado por los religiosos y los poderes. Alianza del poder y la religión ha llevado al ser humano a su ruina y a su aniquilación y a muchas guerras. La religión es la causa de retrogradismo. La religión ha luchado en contra de la ciencia y la vida racional. La religión llevará a matar a los prójimos y si no lo crees, vamos a crear grupos terroristas. Lo va a entrenar CIA, Arabia Saudita, sionista, Israel y todo. Le vamos a poner turbante, barba y van a decir Allahu Akbar, sionistas que dicen Allahu Akbar. Y van a inmolar a la gente, matar a los inocentes para convencerte que la vida religiosa, llevar esa religión al gobierno va a ser Estado Islámico, Daesh. Y Daesh, ISIS, lo que hace es una vida sanguinaria, sucia, sodómica. ¿Ya? Eso es el gobierno religioso, hermano. Pero nunca jamás se va a hablar de la vida del Imam Khomeini. Nunca jamás se va a hablar de la vida de Sayyid Ali Khamenei. Nunca jamás se va a hablar de Qasem Soleimani. ¿Lo ves? Quiere decir, incluso van a utilizar jugadores que en el nombre de la religión juegan un juego sucio para que ellos tengan ese argumento. Mira, la religión metido en la fe va a hacer esto. La religión metida en la política va a hacer esto. Entonces debemos de una vez acabar con todo eso, con toda esa violencia. Mira, la historia de Europa lo muestra. Usted va a ver el fascismo. Por ejemplo, Benito Mussolini fue afirmado por el Pío X, que creía que Benito Mussolini era una persona enviada por Dios para salvar a la iglesia de su penosa vida. O el apoyo de la iglesia al general Franco en España como un enviado de Dios. Usted puede ver en Wikipedia, hay una página, se llama Iglesia Católica y la Guerra Civil Española. Usted va a ver la iglesia en las guerras de la independencia en América Latina. Estamos hablando de 1808 a 1835. El rol de la iglesia en la política en las cruzadas, en la Santa Inquisición. Y usted va a ver que ya en ese momento no existe lo más mínimo derecho humano. No existe la libertad de expresión. Entonces la única solución es el secularismo en servicio del pluralismo, para que demos la libertad al mundo, para traer la tranquilidad a las minorías. Incluso para las minorías religiosas es mejor. Mira, si en América Latina no tuviéramos el secularismo y vivíamos bajo esto de la Iglesia Católica, tal como antes de los años 90 y antes del Concilio Segundo del Vaticano en 1970, algo así, entonces siempre controlaban a todos los protestantes, a los judíos, a los musulmanes. Entonces las minorías no tenían seguridad ni tenían tranquilidad y siempre fueron perseguidos. Los gays fueron perseguidos por la iglesia y siempre buscaban tener una vida tranquila para tener su tendencia. Y tantas limitaciones religiosas en el nombre de Dios en la tierra y la religión como la masa como el opio de las masas. ¿Por qué dejar a los religiosos abusar de nuestros niños, de nuestras jóvenes? Ay, bueno, ¿qué más? Poesía, ¿no? Dice que el secularismo garantiza la democracia en lugar de esa alianza sucia del poder y la iglesia. Vamos a tener al secularismo que da derecho de voto a todo el mundo. En lugar de las cruzadas inútiles llena de necedad y violencia, vamos a secularismo, la causa del diálogo para llevar al mundo a la paz. Un aplauso, por favor. Bueno, hemos defendido bien al secularismo, pero si me permiten, que lo vamos a analizar también, una pregunta. ¿Acaso
Esto de secularismo que ustedes dicen, quitar las creencias de la vida, de la práctica, de la sociedad, del gobierno, ¿eso ha sucedido? Quiere decir, tú no crees en más allá. Entonces decimos, todo lo que es creer en más allá, lo quitamos del poder. Una separación de creencia en más allá de lo que es el gobierno, la sociedad, la enseñanza, educación, todo. Yo tengo una pregunta. ¿Acaso hoy en día el ser humano que está actuando en terreno social, en la economía, en todo lado, no tiene una creencia basada en más allá? ¿O lo tiene? Es una pregunta. Ellos pretenden que hoy en día los que están en el gobierno en Occidente no creen en más allá. Y si tienen esa creencia, no traen su creencia en el formato del gobierno que tienen. ¿La verdad piensan que es así? Vamos a verlo, no te preocupes. Es una pregunta. ¿Es posible que un ser humano actúe sin tener una creencia? ¿O cualquier ser humano actúa bajo su creencia? Entonces hay que ver cuál es esa creencia. ¿En qué está basada su creencia? ¿De dónde surgen las motivaciones del ser humano? Esa necesidad de tener algo o la necesidad de rechazar algo. ¿Cuál es lo que define a una cosa como valor y a otra cosa como antivalor? Debería ser una cosmovisión. Quiere decir, responder a estas preguntas de dónde somos, a dónde vamos, qué estamos haciendo aquí, la filosofía de la vida. Sin creencia no puede ser. Quiere decir, sí o sí estamos hablando de una creencia. ¿Pero creencia en qué? Eso es lo importante. Quiere decir, cuando tú hablas del secularismo, lo que podemos concluir es separar lo que sea religión de Dios de lo que es la vida humana. Pero ¿acaso no existe otra religión no basada en lo que Dios ha enviado, basada en otras cosas? Tal vez por lo que ha enviado Satanás. Creer en otra cosa y poner esta creencia en la política, en el gobierno, en la sociedad. Que decir, si quitas esa creencia, no va a ser neutral. Es imposible que sea neutral, porque cada gobernador tiene su propia creencia y bajo esa creencia actúa. Si quitas las creencias que vienen de parte de Dios, yo no digo que la iglesia es de parte de Dios, ojo, secularismo pretende esto. Entonces debería ser sustituido por otra creencia. Si esta creencia no sea de parte de Dios, ¿de parte de quién será? Mira, queridos hermanos, otra vez y otra vez les voy a repetir esto. Tenemos dos caminos, no existe el tercero. Solo dos caminos para el ser humano existe. O vamos a decir, creemos en Dios Todopoderoso, el más sabio, que ha querido lo mejor para el ser humano. Y este Dios lo que nos exige es adorar a Él y servir al prójimo. Y adorar a Él no beneficia a Él. Adorar a Él significa que nosotros le obedecemos para recibir lo mejor aquí en la tierra y para bienestar en más allá. Quiere decir, lo que Dios ha querido para el ser humano, la felicidad aquí y en más allá. Y servir al prójimo. Eso es el camino de Dios, lo que nosotros definimos como la religión. En otra parte, que es al contrario de lo primero, quiere decir, cuando quita a Dios, ¿a quién vas a poner? A ti, a tu ego, a tu arrogancia, al egoísmo, egocentrismo. Entonces, quitamos a Dios. ¿Para qué trabajar para Dios? Voy a trabajar para mí. Cada uno dice para mí, para mí, para mí. Entonces, cada uno trabaja para sí mismo, para su grupo, para su partido. Entonces, ya ahí surgen los ismos, racismos, fascismos. Así nosotros definimos a la religión. Cuando yo digo defiendo la religión, no es que defiendo a la iglesia, cristiandad, judaísmo, no. Defiendo la verdad de parte de Dios. Entonces, en otro lado tenemos servir al ego y obedecer a Satanás. ¿Satanás qué quiere?
aniquilar al ser humano aquí en la tierra y en más allá. Nosotros decimos no existe un tercer camino. Quiere decir, o obedeces a Dios o no obedeces, punto. Si obedeces a Dios, ese Dios de todos los profetas, ese Dios que no necesita serviles, ese Dios que no necesita nuestra adoración, ese Dios que siempre ha sido el más misericordioso y a su vez el más sabio. Ese Dios que todas las normas que nos ha mandado es para lo mejor para nosotros, la felicidad aquí, para que gocemos mejor aquí en la tierra y en más allá. Ese Dios que odia la guerra, ese Dios que es Dios de la paz, ese Dios que nos ha creado el intelecto, ese Dios que nos exige la vida racional, ese Dios que ha enviado a todos los profetas liyuthira lahum dafa'in al-uqul, ha enviado a los profetas para extraer minas de tesoro de racionalismo intelectual. Ese profeta interior que se llama el intelecto, enviado por parte de Dios, creado por Dios, y el profeta exterior que confirma lo que dice el intelecto. Eso es el camino. Ese camino. Y en otra parte, hemos dicho, la vida emocional, egoísta, que la persona dice, quitamos a Dios, no obedecemos a Dios. Entonces, ¿a quién vas a obedecer? O a ti y a otra persona. ¿Y esa otra persona a quién obedece? ¿Obedece a Dios o a sí mismo? Entonces, volvamos a un ser humano que se va a sustituirse en lugar de Dios. Entonces, ¿obedecemos la voluntad de Dios o vamos a obedecer la voluntad de un sionista como Trump? Un egoísta, un sucio, un mujeriego. Elija, hermano. O vamos a obedecer a alguien de parte de Dios, como Ayatollah Khamenei, que ni busca su voluntad en la tierra, es un siervo obediente a Dios, o la voluntad de un corrupto pervertido. Entonces aquí todos van a quedarse en una misma categoría de los egoístas. Esto se titula en el Sagrado Corán el camino de obediencia a Satanás. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. No siguen los pasos y el camino de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás quiere lo peor aquí en la tierra, aniquilación del ser humano en la tierra y en más allá. Entonces, tenemos dos caminos. Felicidad aquí y en más allá. La aniquilación aquí y en más allá. Nosotros aquí así lo definimos. El secularismo, ¿a cuál te indica? A esto, obedecer a Dios, servir al prójimo, felicidad aquí en más allá, o a otro, obedecer a tu ego, a Satanás, a tu lujuria, a tu deseo. No, es que vamos a tener una vida racional, que el intelecto decida, pero el intelecto, filosóficamente hablando, el intelecto llegará a creer en un Dios creador de la tierra, creador del universo. Dice, no puede ser una causa, no puede ser un objeto sin causa. No existe. El intelecto no lo acepta. Quiere decir, intelectualmente, si queremos vivir, vamos a traer a Avicena, el gran filósofo, a Berroche, todos van a decir que ya, hay que aceptar a Dios. Y si ese Dios es un Dios sabio, responsable, todopoderoso, no dejará al ser humano aniquilarse por Satanás y sus tentaciones. Entonces es un Dios responsable, como usted dice, un padre que no va a dejar a sus hijos huérfanos en la tierra. Entonces les va a proteger. Pero no es padre, es Dios. Padre es mínimo. Padre es una cosa material. Es Dios todopoderoso. Nunca nosotros llamamos a Dios Padre. Es Dios todopoderoso, es Allah, es nuestro creador y nunca dejará al ser humano de una forma irresponsable. Dios siempre es responsable. Siempre apoya y nos ama más que nuestras propias madres. Nos ama más. Entonces no puede dejarnos en manos de un gobierno opresor, que suframos la inseguridad, que saqueo, corrupción. Dios no lo quiere. Ya que no lo quiere, nos ha ordenado liberarnos de todo lo mal, del camino de Satanás. Está bien claro esto. Entonces, no existe algún gobierno neutral. No existe. Hay que ver en qué parte está. Vamos a llegar. El secularismo tiene miles de problemas. Primero, cuando el secularismo está hablando, yo digo todos los conceptos del secularismo están aquí.
Quiere decir, el ser humano desvió las enseñanzas divinas, inventaron religiones falsas, falsificadas, y ellos mismos rechazaron lo inventado por ellos. Quiere decir, nunca llegaron a donde las enseñanzas divinas. Quiere decir, ellos inventaron cosas y después ellos mismos atacaron a lo inventado de ellos. No tiene nada que ver con lo que Dios envió a través de los profetas, salawatullah alayhim ajmain. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos esos grandes hombres de Dios. Quiere decir, el ser humano, después de haber recibido los mensajes de los profetas, inventaron cosas, como Pablo, el fariseo. Entonces inventó cosas. Entonces, esa iglesia surgió, ellos inventaron más cosas. El Constantino, el poder vino, inventó otra cosa. La iglesia católica inventada y todas esas autoridades inventadas. Uno hace representante, habla en el nombre de Dios, pero todos falsificado. ¿Sí? Entonces, ellos después en Europa, debemos decir, que era una pelea del poder entre lo que no era de Dios con otro que no era de Dios. Entonces, nunca hemos tenido esa pelea entre, podemos decir, la religión de Dios con la ciencia. Nunca existió esto, nunca existió. Eso, entonces, el primer problema que titulan a lo inventado como ad-din, la religión de Dios. Es falso, totalmente falso. Ellos dicen, primer base, primer fundamento de los argumentos que tienen, estas religiones que son falsificadas son de Dios. Entonces lo van a rechazar. Pero es falso. Dicen, mira, eso es inventado por los seres humanos, tal como la filosofía de la religión en Occidente lo insiste, y es correcto. En esa parte es correcto. No todas las religiones, pero todo lo que ellos lo están manejando, que está basada en la ignorancia, en el fanatismo, en la ceguedad, imitación, falta de irracionalismo, dogma de la fe, todo eso es inventado por ser humano. Quiere decir, vivir de la ignorancia, abusar de la ignorancia, mantener al ser humano bajo su negligencia. Entonces, bueno, lo que el Sagrado Corán dice, nosotros también criticamos esa vida. Pero ni esto es correcto, ni el otro es correcto. Quiere decir, si nosotros vamos a juzgar la historia, decimos, ni lo que ellos tenían en el nombre de la religión, eso ni era de la religión, ni lo que hoy en día tienen es una vida racional, intelectual. No. Ambos son falsos. ¿Me entiendes? Quiere decir, te voy a dar dos opciones. O elegir entre el veneno hecho en un pastel blanco, el veneno hecho en un pastel rojo. Adelante, ¿cuál prefieres? ¿Blanco o rojo? Y tú dices, ¿por qué tengo que elegir entre dos? Si hay una tercera opción. No, debes elegir entre dos. Bueno, el secularismo o vamos a volver a la Edad Media de la iglesia al poder. Elija. Pero digo, mira hermano, la iglesia nunca iglesia estaba al mando. La iglesia misma en el concilio de Nicea aceptó ser servil al poder. Quiere decir, la iglesia aceptó estar separado del poder, pero apoyando al poder, servir. Lo que nosotros estamos en contra no es que vamos a decir que la religión esté a servicio del poder, que los poderosos abusen de una religión manipulada. Eso es falso. Por supuesto, traerá miles de maldiciones. El Sagrado Corán lo critica, dice, solo trae la maldición. En el Sagrado Corán, capítulo 2, aleya 79, dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Wail significa la maldición. Wail es un pozo del infierno lleno del fuego y la maldición. Dice, Fawailun lilladina, quiere decir, está llena de maldición. ¿Quién es? Alladina yaktubuna al-kitab bi'aydihim. Los que escriben la Santa Escritura. Thumma yaqul hada min 'indillah, y después dicen, eso es de parte de Dios. Escriben Antiguo Testamento, escriben Nuevo Testamento. Todos tienen escritores. Dicen, eso es de parte de Dios. Pero Dios no lo ha escrito,
ni lo ha enviado. No, es de parte de... ¿Cómo que es de parte de Dios? ¿Cómo otros libros no son de parte de Dios y estos libros sí? Porque nosotros lo decimos. ¿Acaso hay más argumentos? No. Entonces, bueno, tenemos que aceptarlo. ¿Por qué hay que aceptar de más de 400 evangelios escritos que lo titulan como apócrifa? ¿Por qué solo elegir 4 evangelios y rechazar el resto de los evangelios, que son muchos? Hoy en día hablan de 70, pero en la historia se habla de mucho más, he dicho 400 o más. ¿Por qué 4 evangelios y el resto no? Porque la iglesia dice. ¿Y la iglesia por qué lo dice? Porque quiere decirlo. ¿Qué? Eso es dogma de la fe. Entonces cállate. Ay, qué argumento tan claro. La verdad me quedé boca cerrada. Ay, no hay argumentos de responder. Entonces, escriben cosas y dicen, eso es de parte de Dios. ¿Cómo Génesis puede ser de parte de Dios? Y Dios atribuye tantos pecados a los propios profetas. Dios va a enviar a una persona incestuosa como profeta, como Lot. Dios, perdónanos. Y el profeta Lot es tan lejos de las cosas sucias que ellos enseñan. Profeta Lot haya acostado con sus hijas. Dios, no. Pero ellos lo enseñan en el nombre de Dios. ¿Qué dices tú? Una va a ser madre de los moabíes y otra va a ser madre de los Bani Amunes. Interesante, ¿no? Entonces dice, esto es de parte de Dios. Los escritores, usted lea el libro de Esdras y Nehemías. Los escritores mismos dicen, nosotros lo hemos escrito. Entonces, ¿por qué lo han hecho? Querían vivir en el nombre de la religión, ganar algo. Hay de aquellos que escriben la escritura con sus manos y luego dicen esto viene de Allah, de Dios, para luego malvenderlo por poco. Samanan qalila, una cosa así inútil, una cosa que es cosa mundana. Para conseguir cosa mundana, escriben el texto y lo malvenden. Fabailun lahum, la maldición a ellos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esta escritura, abusar de la creencia, de la ignorancia de la gente, solo traerá la maldición. Quiere decir infelicidad aquí en la tierra y en más allá. No hace falta, el estudio de la religión, la filosofía de la religión. No hace falta. Esa ley del Sagrado Corán te ha resuelto todos tus problemas con la iglesia, hermano. El Sagrado Corán dice, esto solo traerá la maldición aquí en la tierra. Una vida infeliz aquí y en más allá. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, la maldición en lo que ellos escribieron por su mano. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ, y la maldición en lo que han conseguido. Quiere decir, la maldición quiere decir que no lo puedes aprovechar. No recibirás la bendición de lo que estás haciendo. No conseguirás lo bueno de lo que estás haciendo. En otra ley del Sagrado Corán, que la verdad nos va a despertar. Dice, mira, en Surat Tauba, aleya 32. Surat Tauba, no lo voy a traducir arrepentimiento, aunque algunos quieren decir así. Surat Tauba, capítulo 9 del Sagrado Corán, aleya 32, dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Ellos luchan en contra de la religión de Dios y quieren apagar la luz de Dios con sus bocas por lo que dicen, por lo que pretenden en el nombre de Dios. Y es falso. Con ello quieren apagar la luz de Dios. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Dios no desea, Dios no quiere, sino que resplandezca el despecho de los infieles. Dios quiere que su luz expanda la tierra, yutimma nurahu, que se perfecciona su luz en la tierra, aun que no le gusta a los incrédulos, a los infieles, a los que saben la verdad y a sabiendas rechazan la verdad. A despecho de los infieles, Dios lo hará. Entonces vamos a la siguiente aleya. Es muy importante ese vínculo entre 3 aleyas, 32, 33, 34 de Surat Tauba, capítulo 9. Entonces dice, Dios, a pesar que ellos hayan inventado esas religiones y esas religiosidades falsas, Dios ha enviado su mensajero. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
Dios es quien ha enviado a su mensajero excelentísimo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bil huda, con la luz, con el guía, con el camino correcto, wa din al haq, con el camino correcto, con la fe correcta, con la religión correcta, liyudhhirahu ala ad-din kulli, para que esto prevalezca, esa religión verdadera, todas las religiones. Esto es que es el camino de Dios. Walau kariha al-mushrikun, aunque estos asociadores que una vez asocian a Dios con autoridades que tienen, obedecen a sus autoridades y desobedecen a Dios. Esa es fe que hoy en día está. Siguen a ese jefe del templo, a ese, sacerdote, a ese cura, en el lugar de Dios. Lo obedecen desobedeciendo a Dios. ¿Cuántas sectas usted conoce así? Asociadores son ellos, que toman una autoridad en lugar de Dios. Eso es asociar a Dios, hermano. Por ejemplo, toma autoridad del rey de Arabia Saudita en lugar de Dios. Esos wahabitas son mushrik. Por eso son mushrik. Porque asocian. Porque la única autoridad en la tierra es Dios. Quien lo asocia con otra persona es mushrik. Walau kariha al-mushrikun, aunque a los mushrik no le gusta, a los que asocian a Dios no le gusta. Entonces, siguiente aleya del Sagrado Corán te va a aclarar ese problema de la filosofía de las religiones en Occidente. Dice, Ya ayyuhal ladina amanu, oh creyentes, sepa. ¿Quieres explicación? Dios te lo va a dar. Inna kathiran min al-ahbari wal-ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Muchos de los rabinos y de los monjes, no todos, porque hay excepciones, hay buena persona entre ellos. Ojo, el Sagrado Corán es justo. Hay buena gente entre ellos, pero son excepcionales. Pero dice kathiran, muchos de ellos. ¿Quiénes? Los rabinos. Pero no sé cómo lo tradujo en la traducción. Aquí dice doctores. Al-ahbar hebr significa rabino, hakam, hebr. Los que son sacerdotes judíos. Al-ahbar wa ruhban, rahib significa monjes, sacerdotes cristianos. Muchos, mayoría de los sacerdotes judíos y sacerdotes cristianos, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, están comiendo dinero de la gente en un formato incorrecto y absurdo. ¿Ellos qué están haciendo? La hacienda ajena injustamente y desviando a otros del camino de Allah. Ellos están comiendo riqueza de la gente en un formato incorrecto, están abusando del dinero de la gente. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Sadda an sabilillah significa cierran el camino de Dios. Quiere decir, a través de sus malas enseñanzas en el nombre de Dios, están cerrando el camino de Dios, desviando, extraviando a la gente del camino de Dios. Yasudduna an sabilillah, cierran el camino de Dios. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Al lado de esa gente, que son estos de la religión falsificada, son los adinerados, los que van a acumular la plata y el oro y no lo pagan en el camino de Dios. Ahí no dice que sean musulmán o no musulmán. Quiere decir, si sea musulmán, no musulmán, incrédulo, cristiano, las personas que van a utilizar el sistema bancario, el poder, el dinero, y no lo están ayudando a los pobres, sino están expandiendo la pobreza en la tierra. Quiere decir, la persona que utiliza su capital para expandir la pobreza, no para luchar en contra de la pobreza, quien sea, como sea, esto también es parte de los que abusan de la gente. Porque está utilizando la riqueza para expandir la pobreza. Es lo peor que una persona puede hacer. Entonces ellos, dice, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Los sacerdotes, los rabinos, que están utilizando la riqueza de la gente, abusan de la ignorancia de la gente, cierran el camino de Dios. Y los ricos, adinerados, que utilizan su riqueza para expandir la pobreza y no pagan limosna. Pagar limosna significa que en camino de Dios luchas en contra de la pobreza. Entonces a ellos, a estos tres grupos,
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Anunciales un castigo doloroso. El Sagrado Corán rechaza contundentemente el tema del secularismo. Dice, ellos, la gente de la Santa Escritura, lo quieren. Ellos desde el principio han aceptado el secularismo. Desde el templo de Faraón, que los sacerdotes entre los hijos de Israel apoyaban a Faraón y estaban en contra de Moisés, por supuesto. Entonces ellos habían aceptado un estado del sacerdote al lado del gobierno de Faraón. Quiere decir, secularización del poder y la religión lo habían aceptado. ¿Pero qué religión? Religión del templo de Faraón, que era adorar a los ídolos. Ese estado de secularización del poder, que ellos lo dicen, alianza de la religión y poder, pero igual a su vez tiene la separación. Mira, en Occidente la pelea está aquí. Dice, debemos separar la religión del gobierno, del poder. Pero yo digo, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. La religión había sido utilizada por el poder, pero separado. Nunca han dejado el poder en la mano de la religión. Siempre el poder utilizó la religión como un instrumento. En Occidente era así. Y el secularismo dice, por favor, no lo utilices más como instrumento. Entonces siempre estamos hablando de la religión separada del poder. Nunca hubo un gobierno religioso, pero religioso. No existe. Ni en Israel, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro lado del mundo, ni en el Vaticano, ni en Italia, ¿sí? Incluso en Italia, el Vaticano aceptó estar segregado del poder. Lo aceptaron. Nunca el Papa pretende meter en los asuntos políticos. Nunca lo pretende, hermano. Quiere decir, el secularismo desde la historia estaba con ellos, pero el concepto que hoy en día lo dicen, bueno, el poder no debe aprovechar más de la religión. Pero separación de la religión y poder siempre existió en Occidente. Siempre existió. Quiere decir, cuando el Papa y la Iglesia estaban al lado del poder, también estaban separados. Nosotros rechazamos ambos casos. Decimos, no estamos de acuerdo con ellos. Ni que la religión sea utilizada por el poder, que Dios dice en el Sagrado Corán, eso es una maldición, porque es cerrar el camino de la gente para aprovechar y conseguir algo de material. Y también separación que, vamos a decir, dejamos a la religión, le tiramos a la basurera de la historia, y que el gobierno sea en manos de los humanistas, en manos de los gays, entre otros. Ambos son incorrectos. El Sagrado Corán lo explica muy bien. Les dejo esta salida del Sagrado Corán para que lo revisen. En capítulo 5, Surat Al-Ma'ida, en aleya 62 hasta aleya 64, 3 aleyas. Dice, ves a muchos de ellos precipitarse al pecado y a la violación de la ley, a devorar el soborno. Qué mal está lo que hacen. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esta gente que Dios dice, ves que ellos están precipitando en el pecado? Vamos a ver. En siguiente aleya, Surat Al-Ma'idah, capítulo 5, aleya 63. Dice, ¿qué pasa a los sacerdotes y a los monjes que no impiden estos pecados? ¿Por qué no van a estar activos en la sociedad? Dios está criticando a los rabinos y a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos ven que se está en la sociedad que tienen ellos, la sociedad de ellos. Se precipita en el pecado y se come el soborno, la usura, el pecado, se asume el pecado, pero ellos no dicen nada porque han aceptado el secularismo. Dios los critica. Dice, لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ. ¿Qué le pasa? ¿Por qué los maestros de ellos? ¿Por qué los sacerdotes? Pero la traducción no es correcta. Dice maestros y doctores. No, Rabbaniyun, que es decir, los religiosos cristianos, y al-Ahbar, los religiosos cristianos y judíos. También Rabbani refiere a los rabinos, puede ser. Pero esto refiere a las autoridades de los judíos y en segundo lugar podemos también corresponderlo a las autoridades de la iglesia.
¿Por qué ellos no les prohíben las expresiones pecaminosas y de lo que devoran el soborno? La bi'sa ma kanu yasna'un. ¿Por qué no lo hacen? Porque consideran que son separados, porque han aceptado un estado de secularismo, de laicismo. Entonces Dios dice, qué feo lo que han hecho. Qué feo ese secularismo. La bi'sa ma kanu yasna'un. Qué mal está lo que hacen. ¿Quiénes? Los rabinos, los sacerdotes, que han aceptado un estado de separación de las normas de Dios de la sociedad. Y nunca van a tener un rol activo en la sociedad. Entonces dice, ¿de dónde viene todo eso? En siguiente aleya del Sagrado Corán, Surat al-Ma'idah, capítulo 5, aleya 64, dice, وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. Ellos dijeron, Dios no tiene poder en la tierra. Los judíos dicen, la mano de Allah, la mano de Dios está cerrada, está atada, no tiene poder. Es una expresión que quiere decir, Dios no tiene poder en la tierra. Hacemos lo que nos da gana, el humanismo. El humanismo viene del judaísmo, hermano. Del judaísmo que no viene de Moisés. Viene de los judíos, cuando decidieron ellos formar la tierra según sus gustos. Entonces dice, غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ. Ellos no tienen poder en la tierra. ¿Qué dicen? Que sus propias manos estén cerradas. Es una maldición que Dios manda a ellos. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Por estas malas creencias que dicen Dios está separado, Dios está en el cielo, ellos así cayeron en el pecado y recibieron la maldición. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Por lo que han creído, qalu significa creer. Por lo que han creído, recibieron la maldición. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. El poder de Dios es amplio. Dios hará lo que le da gana. ¿Quieres un ejemplo? La revolución islámica de Irán. Imam Khomeini con las manos vacías, pero con un gran capital que era confiar en Dios. Dios de Abraham, Dios de Moisés. Dios que envió a 2 pastores y derrotó el gobierno de Faraón, Moisés y Aarón. Eran 2 pastores que tenían del dinero nada, de militar nada, pero tenían a Dios como su protector. Dios que envió a David en contra de Goliat y lo derrotó. Ese mismo Dios hoy en día en el siglo XXI levantó el gobierno islámico. Aquí Dios envió a Imam Khomeini. No digo que era enviado de parte de Dios. No, digo en el camino de Dios estaba Imam Khomeini. En camino de los profetas. Entonces, este mismo Dios apoyó. Hoy en día, ¿cuántas sanciones en contra de la revolución islámica? ¿Lo ves, hermano? بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. La mano de Dios está actuando en la tierra. El poder de Dios es amplio en la tierra. Están equivocados. Dios no está en el cielo, así con las manos así cerradas, atadas, sin poder. Están equivocados. Están equivocados. Dios dará sustento a quien quiere y como quiere. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Cada vez que ellos van a ver lo que Dios ha enviado a excelentísimo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando escuchan esa ley del Sagrado Corán, cuando escuchan ese video, se molestan. Solo eso le aumentará a ellos la arrogancia y su rechazo hacia la verdad. Kufr significa rechazo hacia la verdad. Entonces, entre ellos, Dios dice, por esa visión egoísta que ellos tienen y que rechazan la verdad, وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Por ellos, siempre ellos tendrán pelea entre ellos. Usted va a ver, la desunión europea no es unión. Vamos a ver, vamos a ser realistas. La desunión europea con Estados Unidos, con Estados desunidos, para ser realista. La desunión europea con Estados desunidos, y vas a ver cuántas peleas tiene entre ellos. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Hasta el día del juicio final ellos se están peleando. Nunca llegarán a un acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno sigue a su ego. Porque son egoístas. Porque nunca van a unirse bajo la palabra de Allah. Eso es la única forma de unificar al mundo. O voy a seguir a mi ego o a Dios. No hay tercera forma, hermano. O camino de Dios o camino de Satán. O Hezbollah o Hezbollah Shaitan. O el partido de Dios o el partido de Satanás. No hay una tercera forma de la vida, hermano. Elige a uno. Pero dice, ellos
buscarán la guerra en la tierra. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. Cada vez que van a echar el fuego de la guerra, que ellos viven de la guerra, como Estados Unidos, vende armas, vive de la guerra. كلما أوقدوا نارا للحرب. Israel necesita la guerra, necesita a un estado de Daesh, a ISIS en la región, necesita, porque cuando hay guerra, ellos están a salvo. Cuando no hay la guerra, los musulmanes dicen, ¿qué está pasando en la Tierra Santa? ¿Por qué está matando a los cristianos, a los musulmanes? ¿Por qué? Y cuando viene ¿por qué? Esto llegará a acción. Entonces viene a rechazo, manifestaciones en contra de Israel. Por eso necesitamos mantener a los musulmanes ocupados, a la gente en América Latina ocupado por sus políticos corruptos, a todo el mundo ocupado por un coronavirus, por otro, ahí estando a salvo. Ellos para estar a salvo necesitan ocupar la gente de la tierra. Entonces dice, كلما أوقدوا نارا للحرب, cada vez que ellos traen la maldición, la guerra a la tierra, Dios mismo les viene a frenar, como lo que hicieron con ISIS. Israel le apoyó, Arabia Saudita le apoyó, Turquía apoyó. Todos los dictadores, los sucios de la tierra, apoyaron a ISIS. ¿Pero qué hizo? Atfa'aha Allah, Dios enviará a un David para apagar ese fuego de la guerra. Y el Qasem Soleimani llegó y le apagó a los ISIS. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. Hacen lo posible para traer la corrupción en la tierra. ¿Por qué? Porque dicen, luchamos en contra de la voluntad de Dios en la tierra. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dios no quiere, no ama a los corruptos, a los pervertidos. Cuando a alguien Dios no le ama, Dios no le apoya. Cuando alguien no recibe el apoyo de Dios, está fatal, está perdido, se va a aniquilarse. Él mismo aniquilar a sí mismo por el pecado que hace. Mira, queridos hermanos, lamentablemente ellos están difundiendo sus conceptos en toda parte de la tierra, llegando a un estado tan descarado que va a ser... Voy a dar un ejemplo de estas personas que piensan así. Estos que apoyan el secularismo y el laicismo llegaron a un punto y ser tan descarado que ellos expresan todo lo que quieren y lo actúan en la tierra. Vamos a ver un ejemplo, solo voy a dar un ejemplo de uno de estos pensadores que piensan así. Usted conoce la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? La universidad fundada por Albert Einstein, James Wiseman, Judah Leon Magnes, Sigmund Freud, ¿sí? En 1921 ellos fueron, Jaime Weizmann y Albert Einstein viajaron a los Estados Unidos y recaudaron una cantidad cercana a $1 millón para financiar la nueva Universidad Hebrea. Y después esto se convirtió como ese centro de ese pensamiento sionista, hermano. Entonces usted va a ver los que salen de esa universidad. Yo le voy a dar solo un ejemplo. Búscalo en internet. El tipo se llama Yuval Noah Harari y es un gay, por supuesto, el resultado de esas universidades. Es un gay. Yuval Noah Harari. Es un historiador, escritor israelí, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y también estudia en Oxford. Entre sus obras se encuentran 3 obras muy interesantes. Sapiens, el ser humano sabio, de animales a Dios. Quiere decir, el ser humano antes era como un animal, después ya se convierte como Dios. Homo Deus, breve historia del mañana, que el ser humano vuelve a ser Dios. 20 lecciones para el siglo XXI. Más aún cuando ellos van a poner en evidencia sus alianzas. Usted conoce a Bill Gates, ¿no? Fundador, el dueño de Microsoft, sionista, por supuesto. Entonces usted va a ver, Bill Gates, ¿quién es? En 2015 él había, había quitado la cortina de sus planes sionistas en la tierra. Así yo lo interpreto. Cuando él habló en una conferencia de TED que la siguiente catástrofe para el ser humano va a ser una pandemia de un coronavirus. Incluso mostró el coronavirus. Él así habló. Dijo, el problema no va a ser una guerra nuclear, nada de eso. Usted busca Bill Gates, coronavirus. Ya el video está colgado en YouTube. Con el subtítulo al español está. Ese mismo Bill Gates viene en el año 2008, presenta a ese libro de Yuval Noah Harari,
ese gay israelí. Muestra ese libro, entre otros libros, uno de los más 5 libros que debes leer en el año 2018. Y muy interesante ese libro, 20 lecciones para el siglo XXI, que tiene muchas lecciones muy buenas para cómo destruir la humanidad y traer el secularismo. Pero una persona que no sea un investigador no se dará cuenta de la profundidad del ataque. Porque una persona está ahí, él habla de los valores seculares, cosas lindas, como un gay habla. Entonces, él tiene muchas lecciones. Ahora no quiero dar tanto énfasis, pero él, por ejemplo, dice, las religiones continuarán siendo importantes y pueden contribuir a la unión del mundo, pero como el nacionalismo, en demasiados casos lo que hacen es dividir y generar hostilidades. Es palabra de ese señor Noé Harari. Y en otras palabras, dice, algunas de las cosas que dijo Jesús suenan a comunismo total y ataque a Jesús. Entonces él, en la lección 13 dice, Dios, ¿quién dice que es lo correcto? Entonces pone en duda y va a caer en un relativismo total, que en otra clase le hemos hablado del relativismo. Porque a través del relativismo tú puedes quitar todo el fundamento del pensamiento de una persona y a través del relativismo debilitar a una generación. Cuando ya son débiles, tú puedes imponer lo que crees. Y entonces dice, bueno, lo único que la verdad puede ser el único fundamento es que no hay que perjudicar a los demás porque eso te va a perjudicar a ti. Pero en la palabra hablan cosas lindas, pero en hecho son cosas horribles. Bueno, no voy a tomar más tiempo. En la lección 14 habla del laicismo, ser responsable sin que lo mande Dios. ¿Y acaso eso es posible? ¿Cómo? ¿Con qué motivación yo voy a ser responsable? Es decir, a través del egoísmo quieren llevar a la humanidad a la unicidad, a la unión. Y eso es falso, no puede ser. El egoísmo es egoísmo. Por sí mismo habla del separatismo, de como un estado que yo voy a ser egoísta. Nunca un egoísta puede unirse a otro. ¿Por qué es egoísta? Dice, no, por tu ego, si tú dañas a los demás, ellos vienen a dañar a ti. Pero digo, si yo soy todopoderoso, tengo dinero, plata, Estados Unidos, soy Israel, entonces voy a dañar a los demás y la gente de Gaza no puede hacer nada. Y punto. Es decir, el egoísmo puede ser que lo puedas apagar en ciertas formas, pero cuando esa persona llegará al poder, dinero, plata, manejo de lo que él dice dataísmo, es decir, quien maneja los datos en Internet, manejará el cerebro de la gente. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial hoy en día es lo que maneja a todo el mundo. Por ejemplo, usted entras en YouTube, nunca dentro de las sugerencias en la página principal de YouTube va a sugerir las charlas de Sheikh Homi. Pero cuando un gay va a hablar, otro corrupto va a hablar, usted va a ver un sionista, eso siempre lo va a sugerir. En Facebook pasa lo mismo, en YouTube pasa lo mismo, pero es igual. Y la inteligencia artificial, cómo están manejando los protocolos de la inteligencia artificial, cómo están llevando al mundo a caer en más perversión. Entonces él dice, el que tenga los datos dominará al mundo. Entonces dice, nuestros hábitos, nuestro ADN, nuestros gustos, todo eso ellos lo manejan a través de la inteligencia emocional. Entonces él también siempre dice, todos los poderes son malos, entonces hay que aceptar a los malos, punto. En la lección 17 dice posverdad, los poderosos siempre mienten. Dice, si ellos manejan el dinero para conseguir más poder, ¿por qué no manejen la mentira? Lo van a utilizar. Ellos, en otra clase dice, hay que aceptar la realidad en lugar de manipularla. Entonces, ya si te están oprimiendo, acéptala. Insinuando esto, ojo. Es decir, yo te digo, hay que descubrir. ¿Por qué Bill Gates insiste que leas ese libro? Interesante, ¿no? Y una de las cosas que algunos sabios investigadores en análisis de las obras de Noé Harari, ese sionista israelí judío gay, dicen que él en la lección 20 habla que en el futuro habrá menos trabajo. Cuando hay menos trabajo, entonces necesariamente no podemos pagar a todo el mundo. Entonces, ¿a quiénes podemos pagar? Entonces, él, dentro del mensaje sublime, está indicando que sobra poblaciones en el mundo.
Entonces hay que buscar alguna forma. En otra parte dice, los que manejan los datos, la información, la inteligencia artificial y los que manejan la biotecnología. Ellos mandan al mundo. Entonces, como está insinuando, si quieres gobernar al mundo, primero necesitas controlar las redes sociales. Microsoft, Bill Gates, estamos hablando a ti. Y la biotecnología. ¿Qué quiere decir biotecnología? Lo máximo que está estudiando son las enfermedades contagiosas como el coronavirus. Entonces, en otra parte, dice, nos sobra población en la Tierra. En la lección 2. Sí, en la lección 2. Dice, el problema del trabajo en el futuro habrá mucho menos empleo. Y dice, es obvio que las máquinas, los robots están realizando cada vez más trabajo, mejoran nuestra vida y a la vez nos quitan el trabajo. Entonces está dando una sugerencia tonta que dice, en Israel más del 50% de los judíos ortodoxos no trabajan, entonces en Israel solo van a discutir asuntos de Talmud. Eso es para los judíos, que son la raza escogida, pero para otros, ¿qué vamos a hacer? Eso es la pregunta. Entonces, algunos dicen, él en esta obra, dentro de eso, está insinuando, hay que formar una enfermedad como eso de COVID-19. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque usted sabe que COVID-19 es un virus inteligente y muchos dicen es artificial, que es hecho por los seres humanos en estos laboratorios del grado 4. ¿Y cómo está trabajando? ¿Cómo funciona ese virus? Solo ataca a los débiles, a los jubilados. Entonces, usted sabe que hay caja de los jubilados en todos los países. Entonces, esos siempre buscan cómo deshacerse de los jubilados. Cuando menos jubilados tengamos en el país, vamos a tener menos que pagar. Entonces, a ellos les interesa, les fascina que mueran los jubilados. Entonces, ellos dicen que muchos de los investigadores así piensan, que estas casas de los jubilados, estas organizaciones que manejan el asunto, son estatales, de los jubilados, de los débiles o las enfermedades. Entonces dice, estas personas con enfermedades, con debilidades, por ejemplo, estas personas que necesitan análisis, diálisis de la sangre, un montón de otras enfermedades. Quiere decir, estos seres solo traen más gastos para la humanidad. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Esos jubilados ya no pueden trabajar más para la economía. Si busquemos de alguna forma de deshacernos de ellos, entonces vamos a tener una vida más feliz. Ya que no queremos en más allá, y lo justifican así. Dice, mira, no existe más allá. El ser humano debe pasar feliz. Este jubilado sufre muchas enfermedades. Este enfermo está sufriendo. ¿Qué le vamos a hacer? Quiere decir, para el resto de la humanidad es mejor que ellos mueran. Para ellos mismos que están sufriendo dolor y todo, es mejor que mueran. Porque lo único que está justificando los dolores, el sufrimiento, es la religión tonta. Porque la religión dice, si tú estás enferma, lucha en contra de la enfermedad, no hay problema. Si padeces algo en tu vida, padeces algo en la salud, no importa, lucha porque la vida es bendita, la vida es de Dios, no importa que estás sufriendo, lucha en contra de la enfermedad, viva lo máximo que puedes y aprovecha lo máximo que es una oportunidad única que Dios te ha dado. Esa visión prohíbe el suicidio, esa visión prohíbe matar a los enfermos, entre otros. Pero si quitamos esto, vamos a ver una vida demasiado secular, como lo tiene ese gay. Entonces, ¿cuál es lo que debemos hacer? Salvar a ellos, que no duelen más, que no lo sufran más. Y salvar la economía mundial, porque tenemos cada vez menos trabajo. Entonces hay que acabar con los débiles del mundo. Interesante, ¿no? Y esas ideas y cómo estos pensadores seculares que justifican llevar a la generación humana a que se convierta en lugar de Dios, ellos se permiten a sí mismos acabar con la vida humana. Lo que está pasando con la generación afros en el continente africano, a través de la hambruna, a través de SIDA. Es asombroso saber que en algunos países de África, de la raza negra, de los hermanos afrodescendientes, ¿sí?
más de 60 o 70% de las mujeres en la edad de embarazo, en la edad de reproducción, esas mujeres sufren SIDA. Eso es imposible, excepto que haya algún plan para contagiar SIDA entre ellos. ¿Me entiendes? Quiere decir, quieren acabar con la generación. Lo que usted ha visto de George Floyd, que le van a acabar así, muy tranquilo, con otros hermanos afrodescendientes lo están haciendo, no es una casualidad, es un pensamiento. La raza superior, eso de la sangre azul, ¿lo ves? Entonces, o la raza judía, entre otras razas que se consideran superior. Entonces, nosotros vamos a enfrentar una tierra que con muchos escasos de energía, escasos de agua y tanta contaminación en la tierra. ¿De dónde viene? Porque población sobra en la tierra. Eso es la visión secular, hermano. Esto es muy peligroso. Cuando considera al ser humano un objeto, acabas con la vida de él, no pasa nada, muere. Y después, nada. Cuando tú te molestas viendo que uno muera, cuando dice, ay, mira, si muere va al infierno, hay que guiarlo, hay que ayudarlo. Pero cuando tengas esa visión secular, que es el quitas la religión y la fe de la práctica, entonces vamos a gozar más. ¿Cómo vamos a gozar más? Echamos a los ancianos en estas casas de los ancianos y después ahí echamos esa enfermedad, como pasó en Francia, en España. Incluso en Italia prohibieron atender a los ancianos, dijeron no vale la pena. ¿Pero acaso eso no es un ser humano? Ay, eso es una visión religiosa. No, es un débil, mortal, que en la economía es inútil. Es inútil, hay que acabar con ese tonto, viejo, que ni sabe, tiene Alzheimer. ¿Para qué sirve? Ni recuerda lo que dice. Acabamos con él y él va a estar más feliz porque es un cadáver que lo vamos a... Lo van a quemar. Punto. No pasa nada. Entonces, ¿cuántos problemas más nosotros vamos a tener? No les recomiendo leer ese libro, que la verdad es horrible. Esto dice, yo soy Noé. El tipo, Harari, dice, yo soy Noé, porque su nombre dice Noé. Dice, Noé había anunciado a la tierra extinción masiva y yo lo estoy haciendo. Ese libro fue publicado en 2016, también traducido al español. Todas las obras de están en hebreo. Y dicen que él había de los que había predicho, no digo planificado, ellos dicen predicho el tema de coronavirus. Pero bueno, no se puede rechazar la posibilidad que haya sido un plan, porque Bill Gates lo dice, después presenta la obra de este tipo, y entre otras cosas. Mira, queridos hermanos, ellos insisten que la religión no puede gobernar la tierra. Ellos insisten que todos los gobiernos son corruptos y hay que aceptar que una persona que llega al poder va a ser corrupto. Ellos hacen lo posible para decepcionar, desmoralizar la gente de la tierra pensando que Dios les ha abandonado, y todo eso es falso. El secularismo, lo que ha traído a la tierra, hermanos, luchando en contra de algunas religiones inventadas, esto, el resultado no es en beneficio de los seres humanos. Lo estamos viendo. Ese mismo pensamiento es detrás de estos centros de investigaciones biológicas de coronavirus, de estos centros de controles de investigaciones de la inteligencia artificial, y a través de inteligencia artificial están controlando mentalidad de la gente. Hay un libro, una obra que yo lo leí hace 30 años, 25 años, John Christopher, creo que se llama La ciudad de plata y oro, algo así, o de oro y no sé, otra cosa. En persa se llama Sor, no sé en español cómo lo dice. Bueno, de John Christopher, esto dice que unos extraterrestres habían llegado a la Tierra y a cada persona recién nacida le quitaban el cerebro y le instalaban otra cosa para controlar su mentalidad. Y hoy en día lo estamos viendo a través de la inteligencia artificial, que a través de las redes sociales, a través de las sugerencias que te están dando, sugerencias de Google, a través de todo eso están corrompiendo a la Tierra. Usted va a ver que ellos cómo están luchando en contra de todos los valores. Lo que hacía Faraón en la tierra, hermano. Lo que Faraón traía, quitaba el pudor de las mujeres. Traía desnudez, prostitución entre los hijos de Israel. En el Sagrado Corán, capítulo 7, Surat Al-A'raf,
Aleya 141 habla de cómo Faraón perseguía a los varones y acababa con el pudor de las mujeres. Mantenía a las mujeres vivas, dejando con la vida. La palabra yastahyu no significa dejar con la vida, significa quitar el pudor. Pero bueno, los traductores lo mal tradujeron. Y ellos están sustituyendo los valores seculares, como usted siempre lo va a saber, una lucha en contra de todo lo que es la familia, el núcleo familiar, los valores familiares, las costas nudistas, clubes nocturnos, la unión libre, ideología de género. Incluso la ideología de género ahora está sugiriendo que cada niño, cada adolescente que tenga una práctica sexual, quiere decir que le follen a tu hijo, es horrible, hermano, es horrible. Entonces, en muchos países, incluso en América Latina, las mujeres salieron a manifestarse en contra de ello. No toques a mi hijo, no quiero que mi hijo tenga la experiencia gay, no lo quiero. Pero igual lo están imponiendo. Quiere decir, cuando secularizaron, quitaron la religión y lo poco que había quedado, las cosas buenas de la iglesia, de la fe de Dios. No digo que toda la iglesia era mal, pero lo poco bueno que estaba en ello también lo quitaron. Y ahora ellos, el dominio de Satanás en la tierra, hermano. Quiere decir, cuando están hablando de secularización, quiere decir quitar el dominio de Dios y el gobierno de Dios y poner el gobierno de Satanás. Y homosexualidad, sexo prematrimonial, la pornografía. Y usted mira, querido hermano, vas a ver cómo ellos están difundiendo la prostitución en la tierra a través de lo que tienen Darknet, eliminar a todos los que sean lo más mínimo de valores de la religión, de todos los aspectos políticos, culturales, enseñanza, educación, quitar el dominio de la fe y la ética. Pretenden la ética. ¿Pero qué tipo de la ética? Una ética que permite la vida de los gays, acostar con los perros, etcétera, etcétera. Y esto es lo que de ellos surge el COVID-19. La fornicación, adulterio, la unión libre. Y usted va a ver el resultado, usted va a ver el abuso de los niños, lo que está pasando. ¿Cuántas pederastías hoy en día? En Darknet. Cómo descuartizan, y es horrible Darknet. Usted no sé si sabe de Darknet lo que está pasando, de la violación, violencia, tortura, cosas. Pagan y delante de las cámaras torturan a una persona, porque es Darknet, y eso es el resultado de la vida secular. ¿Los servicios de inteligencia no lo pueden encontrar? Sí, pero ¿para qué lo haga? Darknet lo están utilizando, hermano. Las redes de droga, las redes de trata de blancas, entre otros, esclavización en el mundo de hoy, la hambruna en África, todos son resultados de ese secularismo. Y lo peor, que cada día están afirmando y votando por leyes en los congresos, en los senados de cada país, a favor de la corrupción, de la usura, de los crímenes, ellos dicen organizados, yo digo crímenes estatales de los gobiernos, abusos, homosexualidad. Mira, queridos hermanos, voy a terminar la clase de hoy con 4 de lo que pasó conmigo en varias universidades en América Latina. Cada vez que yo hablé del Islam, pero el Islam verdadero, que el gobierno de Dios en la tierra, no saben, cuando hemos explicado cada aspecto del gobierno islámico y de la revolución islámica, para mí era muy raro y para mí era muy extraño cuando vi cuánto la gente le alegra, cuánto hay atracción en ello, en el gobierno islámico para la gente. Recuerdo una vez en la Universidad Central en Ecuador, cuando hablé del rol de las mezquitas en la revolución del Imam Khomeini. Entonces un ex senador después de mí tomó la palabra y dijo: hoy me di cuenta tan equivocado hemos sido en aceptar el secularismo y separar la religión del Estado. Él dijo. Hoy otra vez recuerdo cuando fui a la Universidad Minuto de Dios en Colombia, es una universidad religiosa católica, y cuando hablé del aspecto espiritual de la revolución del Imam Khomeini, usted lo puede ver, lo hemos subido en nuestro canal, el misticismo en la revolución, o el aspecto místico de la revolución del Imam Khomeini, algo así se llama. Busca el místico Imam Khomeini, sale. Entonces, como Imam Khomeini describe los asfara arba'a, 4 viajes espirituales del místico, que dice, men al khalq el al haq, de la gente hacia Dios, es el primer viaje espiritual del místico, que despega de lo material y se acerca a Dios,
men al-haq el al-haq, empieza su profundización mística de Dios en Dios. Tiene su explicación. Y después, men al-haq el al-khalq, después de Dios hacia la gente. Empieza ese viaje. Quiere decir, cuando ya va a estar perfecto en el misticismo, quiere decir, en adorar a Dios, entonces tiene una misión responsable, no secular, hermano. Responsabilidad. Vuelve hacia el pueblo. ¿Para qué? Para gobernar. Para gobernar. Lo que hizo Imam Khomeini. Lo que hizo el excelentísimo abuelo de Imam Khomeini, excelentísimo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Men al-haq el al-haq. Su viaje de Dios hacia la gente. Para levantar la bandera de Dios en la tierra. Y después, cuando se acaba su vida, o lo martirizan, men al-khalq el al-haq. Así va a terminar la vida de un místico del pueblo hacia Dios. Quiere decir, cuando lo van a martirizar como Imam Hussein, ya abandona el pueblo, va hacia Dios. Recuerdo en otra universidad, la Universidad Distrital de Colombia, cuando yo hablé, ellos estaban hablando de la religión y la política. Entonces, todos estaban hablando solo de Camilo Torres, y cuando hablaban de Camilo Torres, hablaban de un aspecto secular. Quiere decir, Camilo Torres, aunque apoyaba a la movilización y todo eso, pero siempre decía no hay que utilizar armas y cosas. Como lo que yo capté de esas reuniones y de todas esas charlas que hablaban de Camilo Torres, que, bueno, no estaba luchando en contra de la injusticia, pero apoyaba a los oprimidos, algo así, lo que yo entendí. Pero yo cuando llegó mi turno dije, mira, así no es. Dios mandó a Moisés a luchar en contra de Faraón, como hizo Imam Khomeini en contra de la arrogancia mundial. Lo que Imam Khomeini nos enseñó, que cuando Imam Khomeini rechaza al occidente y al oriente, dice, ni queremos con Rusia, ni queremos con Estados Unidos. Y esto es el camino de Moisés en contra de Faraón, del Imam Khomeini en contra de la arrogancia mundial. Y ahí le expliqué que tenemos libros, se llama Shuhada o Fadilat, los mártires del camino de la virtud, de los grandes sabios que lideraban los movimientos de los justos en contra de los tiranos y de los dictadores. No nos da pena decir no a los arrogantes, que nos maten, no hay problema. Pero seguimos enseñando. Y recuerdo, eso es la última cosa que les voy a decir hoy, cuando entre de los framasones, me invitaron a dar una charla sobre la revolución islámica, me quedé como, ¿qué voy a decir a ellos? Son masones, muchos son sionistas, no todos, pero muchos. Y originalmente eso de Illuminati y cosas así que se van en contra de nosotros. Pero bueno, yo dije, voy a decir la verdad. Entonces ya les dije, mira, hay solo 3 tipos de los gobiernos. Hay que elegir uno. El gobierno basado en el miedo y el temor, que los gobernantes inyectan el miedo. Estas películas de terror, porque sale de Hollywood, porque en Estados Unidos vive del terror, vive de asustar a la gente, vive de amenaza. Amenaza, sanción y gobierna. Eso es el tipo de faraón. Si la gente no tenga miedo, ellos no pueden gobernar. El día que la gente dice chau a dólar y no tenga miedo a tener una economía sin dólar se va a caer y el imperio va a caer. Entonces es el miedo lo que sirve a los Estados Unidos y esa arrogancia. ¿Qué más? El otro tipo de los gobiernos basado en los intereses. Yo los llamo el gobierno de los piratas. Saquean a otros pueblos, como los europeos que saquearon a América Latina, saquearon a África y de esos hicieron mucha riqueza. Saquearon el oro de Perú y construyeron Madrid, construyeron otras ciudades. Una vida, quiere decir, los piratas colonizadores de la tierra. Y eso también es un formato de los gobiernos mundanos, pero va a caer. Porque los intereses no continuarán. Entonces, siempre en los barcos de los piratas va a haber pelea y guerras y matanza entre ellos. Pero al final, solo hay un tercer tipo del gobierno, pero que puede quedar, puede continuar y no se va a romper, no se va a temblar. Eso se llama el gobierno de los justos. El gobierno que continúa en el camino de Dios y la persona que está encima vive como el más pobre. Eso se llama gobierno de wali faqih, el gobierno de un imam, el gobierno de parte de Dios. Quien está al mando vive como el más pobre.
Su mayor prioridad no es obedecer a los poderes, es servir a los prójimos, servir a los más pobres, no solamente los pobres de su país, los marginados de todo el mundo, mustadafin, los marginados en el mundo. Eso es el formato del gobierno que nosotros defendemos. La verdad, para mí era muy interesante cuando terminé la charla. Ellos nunca habían escuchado esto. Siempre secularismo, laicismo, en el formato que ellos quieren. Queridos hermanos, téngalo bien claro. El secularismo y secularizar al Islam quiere decir rechazar más que la mitad del Sagrado Corán. Porque muchas aleyas del Sagrado Corán, aleyas que descendieron de la ciudad de Medina, llegaron cuando el profeta del Islam estaba al mando, a un gobierno. Entonces, ni se puede imaginar algún día un Islam secularizado. Quiere decir que cortemos más que la mitad del Islam. El futuro está bien claro. Cuando Dios habla en el Surat al-Qasas, lo mismo que pasó con los hijos de Israel y les salvó de la miseria de Faraón, hoy en día, inshallah, está esperando a los pobres y marginados del mundo. En Surat al-Qasas, capítulo 28, aleya 5, dice: وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Dios ha querido agraciar a los que habían sido humillados en la tierra y hacer de ellos jefes, imam. A ellos les pondrá como jefes en la tierra y hacer de ellos herederos del poder. Y ellos son quienes que Dios en Surat al-Hajj, capítulo 22, aleya 41, dice: الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ, quienes cuando les vamos a dar el gobierno a ellos, أَقَامُوا الصَّلَاةَ, harán que la gente rece y adoren a Dios. وَآتُوا الزَّكَاةَ, lucharán en contra de la pobreza dando limosna y ayudarán a los pobres. Ayudar a los pobres y exterminar con la pobreza. Lo que hoy en día está haciendo al revés. Exterminar con los pobres, con el COVID-19, con otras enfermedades. Exterminar con los pobres, expandiendo la pobreza. Eso es la maldición que hoy en día está viniendo del secularismo. Entonces Dios dice: وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ, son valientes, ordenan al bien, impiden lo malo, impiden el gobierno de los injustos. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, el fin de todo está en la mano de Dios. Ya, con esto dejamos esa clase de hoy para que reflexionen y lo piensen bien, queridos hermanos. La clase prolongó porque esto es una carrera universitaria y no queremos dejar asuntos de una clase al siguiente clase. Entonces tenemos que terminar una clase para poder hablar de otro asunto en otra clase. Bueno, la tarea de hoy, querido hermano, buscarás 10 aleyas del Sagrado Corán que rechazan la secularización del Islam. Las normas del Islam que hablan de la sociedad, te hablan de cómo gobernar, te hablan cómo traer la justicia a la tierra. En el Islam tenemos bastante la carta del Imam Ali al-Malik Ashtar de un buen consejos para un buen gobernador. El Islam nunca descuida el tema de los gobiernos. Bueno, entonces también les dejo una ayuda de un enlace del Sagrado Corán que habla de la palabra awliya. Awliya, autoridades. Aunque en la traducción es lo que vas a encontrar dice amigo, es falso. Wali significa autoridad. Entonces vea cómo quita la palabra amigo y ponga autoridad. Entonces vea cómo en las traducciones puedes encontrar algunas aleyas del Sagrado Corán indican hacia el gobierno islámico. Un fuerte abrazo y muchas gracias por su paciencia. Asuntos de la fe requieren la paciencia. Hay que aprenderlo. Y eso requiere mucho tiempo. Que Dios le bendiga, querido hermano. Muchas gracias. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.